y el Verbo eras tú. Tu palabra es la semilla de todo lo que existe. Cada yo soy que pronuncias es una creación en marcha. A comienzos de año pasado me hice una promesa: hablarme bien, cada día. Y en esa simple decisión encontré el principio de todo. Porque cuando cambias la palabra, cambias el mundo. Yo soy Luna Arboleda, arteterapeuta gestalt, herborista y creadora de este refugio emocional, espiritual y creativo donde florecer desde dentro. En este canal fusiono arte, naturaleza, metafísica y conciencia para sanar, despertar y reconectar con tu esencia. Si esto tocó algo dentro de ti, acompáñame en este viaje de regreso al auténtico. Tu alma ya sabe el camino. Llevo unas semanas dándole vueltas a cómo quiero contar esta historia y bueno, creo que he encontrado un poco la estructura y lo que me apetece compartir. A finales del año pasado me encontraba bastante desconectada, bastante perdida. Me daba la sensación de que tenía como mucho trabajo que hacer en mi vida y recuerdo mucho volver el 1 de enero a casa como sintiendo un gran vacío en el pecho y tuve como el insight de este vacío crece cada vez que me trato mal. Así que pensé, bueno, quizá puedo empezar por algo pequeño, que realmente cuando haces un cambio, por pequeño que sea, pues estamos hablando de que tienes que derribar un montón de creencias que están bastante fijas. Y empecé poco a poco a ir cambiando estas palabras y esta decisión de cambiar mi diálogo interno y de cambiar las palabras que estaba utilizando fue una decisión que cambió completamente mi relación conmigo misma, mi manera de percibir el mundo y mi energía en general. Y con esto no quiero decir que simplemente con repetir afirmaciones o con forzarte a utilizar ciertas palabras cambie tu realidad. Todo cambio requiere un trabajo interno potente, requiere momentos de dolor, de confrontación, de revisarse y muchos momentos también de querer literal abandonar todo este camino de crecimiento personal y decir, vale, yo me vuelvo a Netflix y a la manta. Y es por eso que hoy me apetece compartir cuáles han sido los pasos que he ido siguiendo y que me han ayudado tanto a cambiar el estado en el que estaba a finales de año y a día de hoy sentirme pues una mujer valiente, fuerte y capaz de hacerle frente a muchísimas cosas. Todo es mente. El universo es mental. Esta es una de las grandes leyes que encontramos en el Kybalión y en las enseñanzas herméticas. Y esta ley lo que nos viene a contar es que el universo es un espejo de lo que nos ocurre dentro. Todo lo que existe fue primero una idea, una posibilidad que se transformó en creencia y una creencia que luego pasó al plano físico. Lo que pensamos y decimos, lo que sentimos y creemos, eso es lo que construye nuestra experiencia. Y se suele decir que hay que ver para creer, pero realmente es al revés. Primero se cree y luego se ve. Y es que todo lo que decimos proviene de un sólido sistema de creencias. Creencias que muchas no han pasado a revisión y que realmente no nos hemos preguntado si tienen o no que ver con nosotros. En Gestalt a esto lo llamamos introyectos, que es uno de los mecanismos de defensa. Y no es otra cosa que todos estos patrones de comportamiento, creencias, pensamientos que vienen de nuestra familia, colegio, sociedad y que quizá los hemos tragado sin siquiera haberlos masticado. Todas estas cosas conforman nuestra personalidad y si a esto sumamos que la mayoría de comportamientos y pensamientos que tenemos vienen del subconsciente, cabría preguntarnos qué tanto de lo que somos o creemos que somos y hacemos tiene que ver con nuestra esencia. Responder a esto quizá nos pueda llevar a una distendida charla en la que no llegáramos a ningún punto concreto.
Pero como estás en mi canal, voy a contarte las 5 claves con las que he conseguido transformar mi realidad a algo que es mucho más coherente conmigo. Estamos hechas a imagen y semejanza de Dios, o llámalo como quieras. Estar hechas a imagen y semejanza de Dios significa que en nosotras está ese poder del Creador. Tenemos ese poder creativo. Si cultivas esto que es tu esencia, conseguirás vibrar muy alto y tu entorno y tú serán mucho más luminosos. Crear es tu superpoder, la manera de conectar con lo más elevado, la contribución más bella que te puedes hacer a ti y a los que te rodean. Así que la primera clave para transformar tu realidad es crea. Lo que sea, da igual, pero crea. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con tu palabra traes lo invisible a lo visible. Cuando hablas, estás manifestando. Cuando piensas, estás sembrando. Y cuando sientes lo que dices, estás dando forma al mundo que te rodea. En metafísica, las palabras son creación, energía y vibración. Todo lo que dices tiene una frecuencia, y esa frecuencia manda una orden al universo. La Biblia, que es el gran libro metafísico, nos dice que la palabra tiene un enorme poder creativo. Así que te invito a que pongas mucho cuidado a todo lo que pones después del yo soy. Y volviendo al punto anterior en el que hablábamos de que tienes un increíble poder creativo, uniéndolo con que el principio de toda creación es la palabra, nos deja como resultado que todo lo que pongas después de ese yo soy puede manifestarse en tu realidad. Y esto nos lleva a la segunda clave, que es: no digas nada de ti o de tu entorno que no quieres que se manifieste. Florence Scovel Shinn decía que el hombre puede cambiar su realidad tan solo con el buen uso de la palabra. Y es que muchas personas me dicen que no creen en las afirmaciones, y son personas a las que quizá las escucho decir no creo en mí, no merezco esto, tengo miedo. Y esto también son afirmaciones y están operando todo el tiempo. Connie Méndez decía que el subconsciente no entiende de razones, no entiende de chistes, no entiende de sarcasmos. El subconsciente acepta todo lo que le dices con emoción. Cada decreto, pensamiento y sentimiento construye nuestro mundo interior y es lo que se manifiesta afuera. Aquí tenemos otra de las grandes leyes del Kybalión, que es la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Y aquí voy a darte una especie de bonus de este punto número 2. Neville Goddard decía que la imaginación es Dios en acción. Así que te invito a que imagines con lujo de detalles todo aquello que quieres manifestar en tu vida. Imagina cada área y en ellas visualiza con mucho detalle qué es lo que quieres realmente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abre. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí me gustaría hacer un pequeño disclaimer, y es que todo aquello que imagines tiene que sentirse bien para tu sistema nervioso. No se trata de que si tienes, por ejemplo, los ojos claros, estés queriendo manifestar tenerlos oscuros, o que si nunca has cogido un pincel, te imagines siendo un pintor hiperrealista. Todo esto que imagines, todo esto que sientas con emoción y que quieras manifestar en tu vida, tiene que sentirse bien para tu sistema nervioso. Porque si das un salto de un punto muy lejano al otro, tu sistema nervioso se va a alterar. Entonces, estas afirmaciones o estas visualizaciones lo que van a hacer es generar muchísima ansiedad. Y aquí viene la tercera clave, que es: cuida tu cuerpo sensible. Escúchate, respeta tus ritmos y sé amorosa contigo en todo momento. Este proceso requiere tiempo, requiere paciencia y tienes que ir testeando cómo está tu sistema nervioso con todos estos pasos que vas dando. Y un ejercicio que a mí me está sirviendo mucho es pensar en cuál es la meta a largo plazo. Quizá de este punto inicial a este hay muchísima diferencia y son 2 lunas completamente diferentes. Entonces no me visualizo o no hago afirmaciones como que den un salto tan grande,
porque si no voy a sentirme nerviosa, ansiosa y como que no soy capaz de hacer ese cambio, ¿no? Pero entonces lo que hago es como dividir la meta en diferentes pasos. Así que las visualizaciones y las afirmaciones con las que trabajo van paso a paso. Y de esta manera, pues mi sistema nervioso está tranquilo. Por ejemplo, alguien que quiera hablar en estadios delante de miles de personas, quizá si nunca ha cogido un micrófono, pueda resultar muy abrumador. Sin embargo, si va visualizando primero comprar un micrófono, después hablar delante del espejo, después hablar delante de 10 personas, después hablar delante de 100, pues esto, su sistema nervioso cada vez va a ir soportando más, ¿no? Y estas visualizaciones van a tener como mucho más respeto con los tiempos de la persona. A su vez va a ser muy recomendable ir a terapia, leer libros o investigar simplemente en tu interior cuáles son las creencias que te están frenando en este proceso. Te puedes ayudar de cosas como todo esto que estamos hablando, afirmaciones, visualizaciones, para que poco a poco en tu subconsciente también vayan calando estos mensajes. Y es que la manifestación no es simplemente cerrar los ojos y que ya se dé todo esto que sueñas. Manifestar tiene más que ver con preguntarse a una misma qué es lo que quieres, marcar un punto al que te quieres desplazar, trabajar todas aquellas creencias que te están limitando, todos estos introyectos que no has digerido y que quizá te alejan de este sueño, y empezar a generar nuevos pensamientos y nuevas creencias que estén más acordes con esto que sueñas. Y aquí viene el cuarto punto, que es actuar en coherencia. Y es que para mí el mayor dolor de finales del año pasado era la gran incoherencia que estaba sintiendo entre lo que era mi realidad y lo que yo deseaba. Me dolía muchísimo ver que todas estas cosas que me apasionan no tenían lugar en mi cotidiano. Me dolía ver que las acciones que estaba llevando a cabo todos los días no me acercaban a esa versión de mí que quería conseguir. Y me dolía mucho estar rodeada de ciertas personas que realmente no conectaban con mi esencia. Y aquí viene un bonus de este punto, que es actúa como si. Siguiendo con el ejemplo de antes, si quieres ser alguien que habla delante de miles de personas y esa es tu meta, pues lo que puedes hacer es cómo actúa un conferencista, qué libros lee, cómo se viste, qué sitios frecuenta, cómo es la vida de esta persona. Y entonces empieza a actuar así. Actúa en coherencia con aquello que sueñas y no con la antigua versión tuya. Y sí, se siente extraño al principio, pero tienes que darte cuenta que está muriendo una versión antigua tuya y te estás poniendo un nuevo traje que muchas veces no sabes ni cómo te puedes mover con él. Y como decía Heráclito, lo único constante es el cambio. Así que, ¿cuál es el cambio que quieres tener? Y es que el cambio no empieza cuando algo de fuera mejora. El cambio empieza desde dentro. Empieza cuando decides creer algo nuevo sobre ti. Emmett Fox decía que todas las enseñanzas espirituales se reducen en esto. Cambia tu pensamiento y cambiarás tu realidad. Y es que primero tienes que ser para hacer, para tener. Conviértete en esa persona que quieres ser. Actúa como esa persona, ten los mismos hábitos. Y es que si eres, luego vas a actuar en concordancia con eso y finalmente vamos a llegar a ese punto que es el que deseamos. Y ahora vamos con el punto número 5, que es adorarás a Dios con verdad. Y antes de seguir, me gustaría que dejaras en comentarios qué es lo que entiendes tú por verdad. Y es que esto de adorar a Dios con verdad, que quizá pueda sonar un poco extraño, no es rezar, no tiene nada que ver con eso. Así que vamos a volver con aquello que comentábamos al principio del vídeo. Estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. En nosotras está esta esencia creativa. Y es que como una gota de agua del mar no es el mar, pero contiene todas sus características, en nosotras está este poder, esta facultad de crear. Entonces te pregunto, ¿cuál es la verdad?
La verdad es todo aquello que nos eleve, que nos conecte, que esté en coherencia con esta esencia divina. Vale, ¿de qué estoy hablando? En primer lugar, y como si no lo hubiera dicho ya 50 millones de veces en este vídeo, en primer lugar es crea. Crea, lo que sea, pero crea. Y seguido a esto va el vibrar alto. ¿Y cómo vibramos alto? Pues en gratitud y en amor. Esto es adorar a Dios con verdad. Esto es traer el reino de Dios a la tierra. Y como ya he dicho, la gratitud es la frecuencia más elevada. Florence Scovel-Shinn decía que agradece por lo que aún no ves y lo verás manifestado. Y es que claro, no podemos cambiar lo que sentimos, no podemos dar a un botón y pasar de la tristeza a la alegría, pero lo que sí podemos es tomar acción, tomar la acción de agradecer y desde la gratitud elevar nuestra frecuencia para poder tener y generar pensamientos nuevos, creencias nuevas que nos acerquen a esa versión que sí que queremos. Y ahora te voy a regalar 2 bonus a este respecto. Para adorar a Dios con verdad no debemos pertenecer a ningún ismo. Ni la religión, ni la sociedad, ni ningún partido político tiene que ver realmente con tu identidad. Tú eres un alma encarnada en este mundo que simplemente ha venido a aprender. Y es que los niños lo saben mejor que nadie. Por eso Jesús dijo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es que ser como niños es vivir en asombro, en inocencia, en fe. Y el bonus número 2 es hablar del reino de Dios en la tierra. Busquen sabiduría, no plata. Conocimiento, no oro. La sabiduría vale más que las perlas. ¿Y qué es esto de hablar del reino de Dios en la tierra? Es hablar de la verdad. La verdad que, como hemos dicho, es estar en coherencia con nuestra esencia, es vibrar en amor y gratitud. Es compartir con los demás todas esas enseñanzas que hemos tenido en nuestro camino de sanación y crecimiento. Es expandir la luz, inspirar a otros con nuestro ejemplo. Y es que cuando tú te transformas, tu vibración sana, inspira, eleva. Y ese es el mayor acto de amor que puedes ofrecer al mundo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por buscar la verdad. Y gracias por recordar quién eres. Espero que no olvides que tu palabra tiene un gran poder, que tu mente es un campo fértil y que tú eres la creadora de tu realidad. Cómo te hablas se traduce en cómo te tratas. Y cómo te tratas se traduce en aquellas cosas que aceptas o rechazas en tu realidad. Déjame en comentarios un decreto con el que te comprometas hoy. Me gustará muchísimo leerte. Espero que tengas un día estupendo.